Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Vamos de una vez con la entrevista de fondo. Hablaremos hoy sobre la oportunidad de generar una nueva constitución política. Este proyecto es impulsado por don Alex Solís, el excontralor general de la República, que nos acompaña, si no me falla la memoria, es la tercera ocasión que nos acompaña en Matices. Don Alex, bienvenido, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, don Randall, por la oportunidad que nos da. Es un honor siempre estar en este programa y mi saludo respetuoso también para las personas que nos escuchan. Gracias, don Alex. Igualmente para mí. En la última vez que usted estuvo aquí, hablamos sobre por qué era necesaria una nueva constitución y cuál sería el proceso que se siguiera. Pero hoy quiero hablar sobre su propuesta de nueva constitución política. ¿Qué plasma usted en la propuesta en términos generales? Quiero reivindicar a otras personas que han estado sí, claro, detrás de este esfuerzo. Es cierto que yo lo comienzo desde hace como 36 años, pero un grupo de estudiantes a nivel de maestría en un curso en la Universidad de Costa Rica que se llama Curso de Derecho Parlamentario, yo les sometí a ellos un borrador de constitución que tenía para ese momento. La clase se convirtió en una especie de asamblea constituyente, fue sumamente interesante. Estamos hablando de profesionales que estaban haciendo estudios de posgrado, maestría, gente de un alto nivel académico. En conjunto esa clase tiene mucho más nivel académico que toda la Asamblea Legislativa, de manera que el producto que sale de esa clase es muy bueno. Eso sucedió hace unos 3 años y de esa fecha al día que publicamos este libro, pues otras personas expertas también revisaron el texto, de manera que no es solamente Alex Solís, hay otros costarricenses que han estado involucrados en este proceso. Quizás yo he tenido la paciencia de dedicarle más horas, pero es el producto de varios. Don Alex, a mí hay una frase suya que la dijo la vez pasada en Matices, la dijo un día de estos en la presentación del texto, y es que cada generación merece básicamente el derecho de vivir bajo sus propias reglas. Nosotros hoy vivimos con las reglas de la Constitución del 49, que si no me falla la memoria ha sufrido 66 reformas constitucionales y hay otras 60 en camino, es decir, con 93 artículos. Es decir, que prácticamente si aprobáramos las que están pendientes, sería cambiar cada artículo una vez y medio de la Constitución. En efecto, nuestra Constitución se nos hizo vieja. Yo la quiero, nuestra Constitución. Cuando uno dice que se hizo vieja, no es porque la esté despreciando, simplemente se nos hizo vieja por el paso del tiempo. Formalmente, la fecha de la promulgación de nuestra Constitución es el 7 de noviembre de 1949, pero hay que recordar que esa Constitución se inspiró en la de 1871. Sí. Entonces, como usted dice muy bien, don Randall, nuestra Constitución en su origen remoto proviene de 1871 y de esa fecha, al día de hoy, lo que se ha hecho es hacerle remiendos, parches, agregados, y eso ha incidido en que la Constitución pierda la fuerza y la potencia jurídica que le es propia a la norma más importante de un ordenamiento. Por eso se le dice a la Constitución ley de leyes, norma de normas, carta magna o ley fundamental. Y eso es una de las razones por las cuales se justifica que la revisemos a profundidad para actualizarla de acuerdo a los problemas, necesidades, principios y valores de los tiempos actuales. Sí, aún así durante la vida de este texto constitucional, desde 1949, después producto, digamos, de la dinámica posguerra civil, digamos que tuvo muchísimo protagonismo. Después entró en un letargo, digamos, donde la Constitución, a partir de los 60, 70, era prácticamente una Constitución muerta que viene a revitalizarse en 1989 con la Ley de Jurisdicción Constitucional, que crea la Sala Cuarta y por tanto el intérprete de la Constitución. Pero pareciera que durante su vida efectivamente ha pasado, digamos, momentos en que es letra muerta, don Alex. Prácticamente, y usted hace muy buen análisis cuando señala que la Constitución política de Costa Rica fue revitalizada, resucitada, para ponerlo en términos más sencillos, por la Sala Constitucional en 1989. Y podríamos decir que un poco artificialmente la Sala Constitucional le ha servido de tanque de oxígeno a
a la Constitución para prolongarle su existencia. Muchas veces la Sala asumiendo funciones de legislador positivo que no le corresponden en relación con el contenido de la Constitución. Uh-huh. Ciertamente la Sala puede interpretar, pero la Sala no puede crear nuevo derecho, porque esa es una competencia que le corresponde o a la Asamblea Legislativa en su función de poder reformador o a una Asamblea Nacional Constituyente, como es la alternativa por la cual nosotros estamos impulsando la reforma en nuestro país. Sí, ciertamente cuando uno ve tal vez hoy los votos de la Sala Constitucional, las sentencias integrales, digamos, se encuentra de que la Constitución política, y no sé si comparte conmigo esta tesis, don Alex, no se basta a sí misma. Es decir, cada vez que vemos una sentencia integral, tenemos que empezar a ver cómo la Sala ha intentado tomar jurisprudencia propia, ¿verdad? Ha optado por sentencias internacionales del Tribunal de Derechos Humanos Europeos, en mucha ocasión, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque pareciera que la Constitución quedó desfasada en los tiempos y que la Sala ha tenido desesperadamente que tomar otras fuentes de derecho para construir sus sentencias. Así es, y en este proceso, en algunas ocasiones, la Sala ha usado del poder, la Sala ha anulado reformas constitucionales que ha realizado la Asamblea Legislativa en una competencia que el sistema no le confiere. Por eso cuando algunos dicen, ante la posibilidad de reformar la Constitución, que no es necesario convocar una Asamblea Constituyente, y que más bien la Asamblea Legislativa podría realizar las reformas que el sistema requiere, tenemos un problema muy serio, y es que hay 3 sentencias de la Sala Constitucional donde este tribunal ha dicho que hay materias que la Asamblea Legislativa no puede reformar de la Constitución en la medida en que toca temas muy sustantivos, y pensando nosotros que los retos que tenemos en función del presente y el futuro son muy grandes, en esa misma magnitud son las reformas. Por lo tanto, si se hicieran por medio de la Asamblea Legislativa, posiblemente la Sala Constitucional las anularía, y entonces quedaríamos de nuevo con una Constitución desfasada a la cual solo se le pueden hacer remiendos muy superficiales. Sí, igual de lo poco que he leído, digamos, después de que usted presentó oficialmente el texto, y un día de estos hacía una reflexión con algunos colegas, es que, digamos, el texto viene a solucionar de un golpe constitucional algunos problemas de legalidad que tenemos pensados en la Asamblea Legislativa. Y alguien me decía, es muy buena idea, es muy buen texto, pero no tiene viabilidad política. No creo que este sea el momento en el que alguien se decida por llamar a una constituyente. ¿Qué le parece esa reflexión? Que es muy superficial, es poco profunda y muy poco original. Esta sería la 11ª vez que se plantea la necesidad de convocar una asamblea constituyente en Costa Rica. Yo a este tema le he seguido la huella. A mí me fascinó el tema allá por 1977, cuando Daniel Oduber impulsó con mucha fuerza la posibilidad de una constituyente. Yo era estudiante en ese momento. Tanto me gustó el tema académicamente que mi tesis de grado es sobre ese tema. Y desde esa fecha al día de hoy, ese argumento se repite una y otra vez, es decir, que no existen las condiciones políticas apropiadas para una constituyente, como si las condiciones políticas para convocar una constituyente estuvieran escritas en alguna parte y que hay que cumplir tales condiciones para poderlo hacer. Pero lo más importante de decir aquí es que la viabilidad hay que construirla. Las condiciones hay que crearlas. El ser humano desde tiempos inmemoriales siempre se ha preparado para emprender grandes retos, grandes aventuras. Entonces tenemos la necesidad de convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Es un paso mayor, es un paso grande. Bueno, entonces preparémonos. No estamos preparados, preparémonos, creemos las condiciones, que es lo que está tratando de hacer el grupo del cual soy parte, visitando el país. Ya hemos ido, Randall, a más de 60 reuniones, empezando de abajo para arriba. No hemos querido que esto se contamine con el partidarismo político o la política electoral, más bien es lo que quiero decir, sino que esto arranque desde las bases como un proceso inclusivo, participativo, pausado, para que no quede una sola mujer ni ningún hombre en este país sin saber qué es la Constitución, cómo se reforma la Constitución, qué es una constituyente, quién la convoca, cómo se convoca, quiénes la pueden integrar
y en este proceso también conocer cuáles serían las posibles reformas que se le harían a nuestro sistema. Entonces, las condiciones hay que crearlas. En este mundo, en este país, por ejemplo, hay que hacer cursos para todo, hasta para casarse. Hasta para bautizar a nuestros hijos, hay que hacer cursillos. Los estudiantes gastan kinder, primaria, secundaria, enseñanza superior, preparándose para ser profesionales. Bueno, no estamos preparados, dicen algunos, entonces preparémonos para ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Eso no cuesta nada, es quererlo y trabajar por ello. De hecho, escuchándole con mucha atención, uno podría reflexionar que la última vez que cambiamos la constitución política en el 49, lo hicimos por un tema meramente coyuntural, es decir, veníamos de una guerra civil. Y eso nos obligaba, digamos, a hacer una nueva constitución. Y no es la mejor circunstancia para modificar una constitución, porque después de una guerra, en el caso costarricense, en la que murieron 2.500 personas, muchísimas personas en relación a la población que teníamos para 1948-1949, los países quedan divididos, hay odios, hay enemigos, y es dentro de ese ambiente que se tiene que labrar la nueva constitución, y no necesariamente eso conduce a lo mejor. La circunstancia en términos de tiempo más apropiada para reformar una constitución es la paz. Es cuando las personas pueden sentarse a meditar con tranquilidad qué es lo mejor del país y entonces trabajar en función de eso. Hay muchos ejemplos de países que han transformado su constitución en circunstancias de paz. Francia en 1958, Suecia en 1974, Colombia en 1991, Bolivia y Ecuador en el 2008-2009, Finlandia en el 2010 y República Dominicana en el 2015. Y en estos momentos, México y Chile están en procesos constituyentes y nada está pasando. Los procesos se están conduciendo con paz, con tranquilidad, de manera muy inclusiva, es decir, muy democrática, teniendo por vista la ilusión y el sueño por un país mejor. Un saludo a Gustavo Araya, que es nuestro analista en comunicación política, que nos dice en Twitter que le encanta cuando se le alinean las estrellas y tiene chance de escuchar con toda atención Matices. Gracias, don Gustavo, para nosotros también es un honor. Y a Mario, que dice que el programa de Matices de hoy es de asistencia obligatoria. Excelente tema el de esta tarde. Y dice Chus, lo que pasa es que está citando a alguien, no sé a quién está citando porque lo tiene entrecomillado, y dice, esos que creen que cambiando la constitución política van a cambiar al país son solo 4 gatos que no entienden nada. Lo tiene entrecomillado, no sé si es que estás citando a alguien que ha hecho esta crítica. Pero bueno, ustedes pueden opinar con nosotros en tiempo real a través del Twitter. Don Alex, la Asamblea Constituyente, ¿cómo se forma una Asamblea Constituyente? Se necesita una ley que la puede aprobar la Asamblea Legislativa o que puede ser convocada por referéndum, tanto el presidente de la República como el pueblo, recogiendo un 5% de las firmas que configuran el cuerpo electoral. Esa ley debe definir cuántas personas integran la Asamblea Nacional Constituyente, quiénes pueden proponer candidatos. En el caso del proyecto que nosotros impulsamos y que quizás vamos a someter a referéndum en las próximas semanas, se establece que estaría integrado por 61 personas, la mitad mujeres, la mitad hombres, que serían escogidos por provincias y también por listas nacionales. Y hay una novedad para la gente que se siente poco representada por los partidos políticos. Se establece que además de los partidos políticos podrán proponer candidatos a Asamblea Nacional Constituyente los siguientes sectores: trabajadores, solidaristas, ecologistas, cooperativistas y empresarios. Y con esto, digamos, le damos una posibilidad a las personas que se sienten inconformes o disconformes con los partidos políticos y les permitimos participar por otras vías de expresión y representación política como podrían ser estos sectores. Esto es un paso novedoso, esto es realmente reinventar la democracia en Costa Rica. Además, la ley establece fechas cuando el Tribunal Supremo de Elecciones convocaría elecciones. En nuestro caso sería en marzo del 2019. Las elecciones de los integrantes de la Constituyente se produciría el 1 de julio del 2019 y la integración de la Sala Constitucional se produciría el 7 de noviembre también del 2019. Alguien podría decir, ¿por qué tantos años para adelante? Bueno, precisamente para prepararnos
y hacer posible que este proceso realmente sea muy participativo, muy inclusivo y darle la pausa necesaria para que todos nos informemos muy bien. Sí, la idea es que entre a regir, en el caso de sus intenciones, don Alex, en 2021, en el bicentenario de la independencia. En efecto, yo sueño, y siempre lo digo, yo me escalofrío de emoción pensar que los costarricenses nos podamos organizar para celebrar los 200 años de vida independiente el 15 de septiembre del año 2021. Me parece que sería una manera muy seria de emprender nuestra vida institucional, celebrando además de los juegos de pólvora y los queques que nos debemos comer por 200 años de vida independiente, con un acto tan serio como es la Constitución. Y yo quisiera, en atención al comentario que hizo la tercera persona que usted citó, cuando hablamos, y lo digo con todo respeto, cuando hablamos de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para recrear Costa Rica, para pensar en un sistema de vida y un mundo mejor para todos, nadie de nosotros cree que todos los problemas del país se resuelven reformando la Constitución. Yo tengo otros trabajos escritos, me parece que en algún momento hablamos de eso aquí en este programa. El primer cambio que tenemos que dar los costarricenses es a nivel personal, es eliminando ese negativismo, es eliminando ese temor, esa cobardía que se ha incrustado en la sociedad costarricense de criticar todo lo que otras personas intentan, de oponernos o decir que no estamos preparados, que no estamos capacitados. El primer cambio es de actitud. El primer cambio es copiar lo que han hecho nuestros atletas en el campo internacional, es llenarnos de fortaleza, de coraje, de valentía y decir, sí podemos. O sea, además de Keylor Navas y los amadores y estos atletas que nos representan, Ana Gabriel, Neri Brenes, etcétera, es creer desde lo más profundo del corazón que nosotros los costarricenses podemos volver a ser primeros. Ese es el cambio primero. En segundo lugar, hay que mejorar la gerencia pública. Hay que mejorar la manera como estamos administrando el Estado. No podemos seguir llevando a la administración personas que no entienden nada de administración. Hay que trabajar en eso. Y también tenemos que trabajar reformando la arquitectura del Estado. Esto no lo dice este servidor ni el grupo que nos acompañamos en esta ilusión de una constituyente. Recientemente, 7 notables en el gobierno de la expresidenta Laura Chinchilla concluyeron que habían 32 problemas muy graves en Costa Rica y que se requerían 97 reformas, algunas de ellas de tipo constitucional. Y el país está súper diagnosticado y no hay mesa, Randall. No hay mesa en este país, no hay conferencia, no hay mesa redonda, no hay ensayo que se escriba donde no se diga que hay que reformar la Constitución política. Donde se producen algunas diferencias que nosotros estamos eliminando es que algunos dicen que podría ser la Asamblea Legislativa, otros creemos que debe ser la Asamblea Nacional Constituyente. De manera que no estamos hablando humo de paja, ni creemos que las soluciones a la variedad de problemas que existen en Costa Rica se produzcan, se resuelvan nada más modificando la Constitución. Es una de las alternativas y vamos a trabajar muy fuerte por esta alternativa. Don Alex, regáleme unos minutos para ir a la primera pausa comercial. Nuestras generaciones, la mía, la generación de mis papás y la generación de mis hijos, nacieron con la Constitución política actual y tal vez por eso es que vemos tan establecido, digamos, el texto de la Constitución política actual y a veces no nos atrevemos a dar un paso adelante. Son las 2:21. Vamos a la pausa para tomarnos el café mientras tanto y regresamos con más de Matices. Con 24, estamos con don Alex Solís conversando sobre la propuesta de un grupo que le integra de hacer cambios, de hacer una nueva constitución política. Estábamos hablando al inicio de por qué se inspiró la idea, después de cómo se llamaría una asamblea constituyente y ahora queremos conversar sobre los cambios en la práctica que establecería
una nueva constitución bajo el texto que propone el grupo de don Alex. Don Alex, no sé cómo lo tendrá usted esquematizado en su mente, pero entremos por los cambios directamente. Bueno, hay una a nivel de principios, sin traicionar la democracia, el sistema de libertad, de justicia y solidaridad social. La Constitución, el proyecto que hemos elaborado, se ha propuesto definir con más concreción cuáles son esos grandes nortes que deben orientar nuestro ordenamiento. Esto para marcarle un poco la cancha a la Sala Constitucional y que la Sala no actúe tan discrecionalmente, sino que siempre esté amarradita a lo que la Constitución establece. En materia de relaciones exteriores, por ejemplo, se profesionaliza el servicio exterior. Un país que no tiene ejército debe tener, por definición, muy fuerte, muy profesional su servicio exterior. Entonces se definen en la Constitución cuáles son los principios que deben orientar nuestra política exterior y se da un paso gigantesco para ponernos a tono con otras constituciones muy modernas o países desarrollados como Estados Unidos, en el sentido de que de ahora en adelante el cuerpo diplomático que propone el Poder Ejecutivo deberá ser ratificado por la Asamblea Legislativa para evitar que los pegabanderas o personas que se han comprometido mucho económicamente ayudando a una campaña electoral sean las personas que ocupen nuestro servicio exterior en detrimento de nuestra imagen como país. Hay una lógica que es difícil de percibir para todos nosotros porque hemos vivido dentro del sistema, pero toda la lógica de la Constitución pareciera que ha construido un Estado para dar empleo y para dar derechos. Hay una serie de principios en la Constitución que invierten esta lógica, de manera que lo que pretendemos lograr es que entendamos que el Estado existe para servirle a las personas, para servirle a las mujeres y a los hombres, a esas mujeres y a esos hombres que hacen fila ante los hospitales de la Caja, los tribunales de justicia o cualquier otra ventanilla, para servirle a esas mujeres y a esos hombres que actualmente se están desgastando la vida 1, 2, 3, 4 y hasta 5 horas viajando a sus trabajos. Entonces, esta Constitución con algunas normas pretenden cambiar esa cultura para que el Estado se manifieste permanentemente en favor de las personas y que los empleados entiendan que son servidores de los ciudadanos, de las personas que van en busca de servicios públicos. Luego, en materia de derechos humanos, se mantienen todos los derechos humanos que tenemos, se pulen algunos de ellos, se profundizan para ponerlos a tono con los tiempos actuales. La Costa Rica de 1949 ciertamente era muy diferente. En materia de derechos humanos, nuestro país era una sociedad muy machista, una sociedad donde las mujeres no votaban, donde las mujeres no trabajaban fuera de sus hogares, no se hablaba de cuestiones de género, no se hablaba de sociedades de convivencia, no se hablaba de materia ecológica. Entonces, en función de nuevas necesidades también se crean nuevos derechos relacionados con estos temas que he mencionado. En materia de convenciones colectivas, este tema que tanto le perturba al costarricense medio, no se elimina, por supuesto, eso es un derecho de los trabajadores, pero se regula en dos sentidos que lo he hablado con los trabajadores y les agrada. Uno, que los que negocian a nombre del Estado no se beneficien con el producto de la convención colectiva. Y lo más importante, que ninguna convención colectiva puede entrar en vigencia si no cuenta con el visto bueno de la Contraloría General de la República en términos de su razonabilidad económica, para garantizar que las garantías que se están creando tienen contenido económico y también para eliminar privilegios. Se crea el derecho a la paz, el derecho al agua, los derechos de la naturaleza, se crea el derechos relacionados con el deporte y la recreación, al patrimonio histórico y cultural. En materia de derechos humanos, en materia de derechos políticos se profundiza el sistema y se le da posibilidades de participar como mecanismos de expresión y representación, además de los partidos políticos, a los sectores que mencionábamos anteriormente, el cooperativista, el ecologista, el solidarista, los trabajadores, los empresarios. Y para profundizar el principio de la responsabilidad pública, uno de los males más grandes de nuestro sistema y que por existir vacíos en esa materia hay grandes niveles de impunidad, se crea el procedimiento de la revocación de mandato, que operaría en contra de presidentes ejecutivos, ministros, magistrados, diputados e inclusive el mismo presidente por razones de ineptitud
o violaciones graves a nuestro sistema a normas relacionadas con la ética pública. En términos de principios, y luego están las reformas concretas a cada uno de los poderes. Usted me va diciendo cómo hablamos. No, es que entremos en lo de la revocatoria de mandato, que me interesa en lo particular, pero antes quiero leerle un par de mensajes que hay en Twitter. Mangoju dice: el estudio obligatorio en colegios y escuelas, en mis tiempos de estudio no se profundizaba sobre el tema, así es que muchas gracias. Halcón Nocturno dice: si esto se hace bien, puede ser el inicio de algo muy grande para nuestro país. Y le pregunta a don Alex cómo puede hacer para contactar con el grupo. ¿Ustedes tienen algún grupo en Facebook, por ejemplo? Hay un grupo, se llama Nueva Constitución CR. Ahí pueden encontrar la información que necesiten para saber, conocer cómo integrarse, pero esto es un proceso además que se está abriendo a los cantones, a los distritos, a las universidades, y ahí poco a poco cada ciudadano interesado en ser parte del proceso constituyente irá encontrando su espacio. Quiero decir algo en función de algún comentario que se hizo ahí. He descubierto que el proceso constituyente es mucho más que producir una nueva constitución. Ese es el producto fuerte. Pero por lo que he visto en estos meses de trabajar con la gente, de intercambiar ideas y pensamientos, que esto es sumamente creativo, esto es emprendedurismo puro, y que durante 3 años de estar en lo mismo, o más bien que al cabo de 3 años de trabajar con la gente, el pueblo costarricense cambiará de actitud necesariamente, porque las reuniones que se producen cuando asistimos a pueblos o universidades es para hablar de cosas positivas. Pueda que alguien difiera de ideas y eso es muy válido, pero la gente no va a ir a escuchar ni discursos políticos, ni campaña a favor de un partido, ni de candidatos, sino a favor de cómo construir una mejor Costa Rica. Y todos queremos en el fondo una nueva Costa Rica, y en esa medida todos nos ponemos en conversación muy positiva, muy constructiva o emprendedora. Y yo ya comienzo a vislumbrar externalidades positivas que no me imaginaba hace 3 meses, más allá de producir una constitución. Porque de hecho Edgar Mata también le dice: don Alex, ¿cómo hago para participar con su grupo? Me interesa mucho la idea y creo que es algo muy importante. Bueno, a través del Facebook sería un buen contacto, ahí les pueden escribir los mensajes. Correcto, y bueno, dentro de unas 2 o 3 semanas esto va a adquirir otro nivel más intenso de publicidad, porque probablemente, reitero, vamos a presentar este proyecto al Tribunal Supremo de Elecciones para que sea el pueblo el que decida finalmente si quiere o no quiere una asamblea constituyente. Adolfo le pregunta, bueno, si el proyecto completo se puede encontrar en internet. Todavía no. El proyecto está en este libro que se titula Una nueva constitución para vivir mejor, solución pacífica para la gobernabilidad democrática. Este libro explica qué es una constitución, contiene el proyecto de convocatoria de la constituyente y también ese borrador de constitución que soñamos nosotros poder intercambiar con muchísimas personas para que todos hagan aportes y podamos enriquecerlo. ¿Pero lo van a subir a internet? En los próximos días. Y Estuardo Marín dice: es un tema importantísimo, lleva una manera nueva de definirnos como ciudadanos. Saludos. Hablemos de la revocatoria de mandato. ¿Quién impulsa y cómo se define la revocatoria de mandato del presidente de la República? El pueblo. El pueblo puede plantearlo. El pueblo es el mismo procedimiento para efectos de presidente, ministros, presidentes ejecutivos, magistrados y diputados. El pueblo puede, mediante un referéndum revocatorio de mandato, pedir y solicitar y votar por la revocación de estos personajes. En el caso de los diputados, además, la revocatoria del mandato podrían hacerla los mismos compañeros de un diputado que de manera reiterada, grave y muy sustantiva viole sus obligaciones. Entonces la Asamblea Legislativa podría integrar una comisión especial cuya conclusión sea, con la votación de 2/3 partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, revocarle el mandato al diputado, o lo podría hacer también el pueblo. Ok, se lo puede revocar a los diputados, la misma Asamblea o la ciudadanía. Exacto. En el caso de los magistrados, la ciudadanía lo podría hacer. ¿La Asamblea no? Sí, la Asamblea Legislativa puede hacerlo porque los mecanismos de responsabilidad también se acentúan
y hoy se establece muy, muy claramente que la Asamblea Legislativa, por una serie de reformas que se están produciendo ahí, le podría revocar el mandato al procurador, al defensor de los habitantes, que se le va a dar rango constitucional, al jefe del Ministerio Público, que se le da rango constitucional, al jefe de la Defensa Pública, sí, al jefe del organismo de investigación judicial. Hay unos mecanismos cruzados de responsabilización, pensando, reitero, en que una de las principales debilidades de la Constitución actual es el tema de la impunidad. Tal vez yo no me explico bien cuando me quedo ahí, quiero decirlo. Aquí hay un problema muy serio. El puente de la Platina se construye mal 5, 6, 7 veces, las que queramos, y no hay ninguna autoridad política de nivel medio para arriba que responda por esos daños. Por ejemplo, la ruta 1856, ¿cuál autoridad política de orden superior va a responder por los millones de colones que perdió el Estado? O ahora con Soresco. Soresco ya le está costando al costarricense unos 58 millones de dólares. Y hoy la noticia es que los chinos van a conciliar de alguna manera con Recope cómo resolver el rompimiento de ese contrato. Es decir, hay que pensar que hay más millones de dólares de por medio. ¿Quién paga por todo eso? Nunca aparecen autoridades de nivel medio para arriba pagando con su bolsillo los daños que le provocan al sistema. Y eso tiene su razón de ser en un nivel de responsabilidad muy light, para decirlo en palabras coloquiales, o muy superficial, que regula nuestra Constitución vigente. Hay una respuesta constitucional para resolver ese problema. Don Alex, me preocupa y me llama la atención el tema de los magistrados, por eso se lo quisiera preguntar, particularmente de los magistrados que integran hoy o en el futuro bajo esa Constitución política la Sala Constitucional. Y es que, por ejemplo, los diputados podrían generar un proceso de revocatoria de mandato a los magistrados, ¿verdad? Actualmente, si un magistrado automáticamente no decide el 38 diputados retirarlo de la Sala Constitucional, entonces automáticamente se reelige. Bajo el texto y el borrador que ustedes están proponiendo... Se cambia el sistema. Sí, eso era la pregunta. ¿Se cambia el sistema completamente? ¿Durante cuánto tiempo rige el nombramiento? Se cambia el sistema. Primero se incrementa la edad para ser magistrado de 35 a 50 años. Se debe entender que uno de los puestos técnicos más complejos que hay en la vida pública del país es el ser magistrado. Y es lógico pensar que el puesto magistrado sea la culminación de un trabajo donde se ha acumulado mucho conocimiento y mucha experiencia. De manera que, como un premio a esa larga carrera, eventualmente una persona que lo desee pueda aspirar a ser magistrado. Entonces, primer cambio, se pasa de 35 a 50 años. Segundo, los magistrados serán electos por un único periodo de 12 años. Para evitar el coqueteo político que hoy se produce cuando van finalizando los 8 años de los magistrados, se comienzan a producir una serie de coqueteos. Lo podríamos explicar, pero se nos va el programa explicando. Lo que necesitan es que 38 no voten en contra de ellos. Exactamente. En ese momento. Entonces, nada más, se necesitan 50 años, se les nombrará por una vez, por un único periodo de 12 años. Y la Asamblea Legislativa escogerá magistrados de 2 listas que le presentarán el Colegio de Abogados y la Corte Suprema de Justicia. 2 listas de 6 candidatos y candidatas cada uno. O sea, de manera que cuando la Asamblea Legislativa se aboque a nombrar una vacante, tendrá al frente una lista de 12 personas, donde necesariamente 6 de esas 12 personas tendrán que ser mujeres y las otras 6 hombres, y de esa lista tendrá que escoger el nuevo o la nueva magistrada. La Sala Constitucional seguirá integrada por 7 jueces. La Sala Constitucional se independiza del Poder Judicial y se la convierte en un tribunal constitucional, y se pasa de 7 a 9 magistrados y se la divide internamente en 3 secciones, un poco para multiplicar por 3 la velocidad de su trabajo. Y la Corte Suprema de Justicia quedará integrada a Corte Plena por 15, que es el resto de las salas, la primera, la segunda y la tercera. Sí, en efecto, pero hay otra reforma de una enorme importancia en protección de un derecho humano fundamental.
Este proyecto le elimina todas las funciones administrativas que hoy ejercen los magistrados. Es increíble que personas con tan alto nivel académico y salarios tan altos se desgasten la vida resolviendo cositas administrativas, cuando eso lo puede hacer el Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia. Eso es una verdadera revolución, porque entonces ahora vamos a tener magistrados nada más dedicados a la función jurisdiccional y un Consejo Superior de la Corte nada más dedicado a la función administrativa. Y esto sí que va a garantizar una justicia más pronta y cumplida, además de que se establece expresamente que los plazos procesales, esto es un poquitito técnico, también van a obligar a los jueces. Actualmente, por una también arbitraria sentencia de la Sala, se ha establecido que los términos procesales, que los plazos procesales solo obligan a los litigantes y no a los jueces. Y eso viola el principio de igualdad y viola el principio de la justicia pronta y cumplida. Es decir, que los jueces de primera, segunda y tercera instancia tendrán un plazo establecido para resolver. Ya existen esos plazos, están en los códigos, pero lo que pasa es que la Sala dijo que eso solo obligaba a los litigantes, a los demandantes. Sí, no a la Administración de Justicia. Y no a la Administración de Justicia, y eso es una barbaridad en términos de sentencias equivocadas. Pregunta Gustavo Araya, el especialista en comunicación política, si tienen ya una estrategia de comunicación política según los actores, los sectores, los contenidos y los tiempos que buscan, don Alex. Gustavo, lo estamos esperando que nos ayude. Nosotros es un grupo que arranca lleno de voluntad, lleno de ilusión, y poco a poco, según las circunstancias se han ido presentando, hemos ido llenando vacíos. En estos momentos tenemos que dar un paso cualitativo y tendremos que establecer estrategias de comunicación, no solamente ante los medios de comunicación colectiva, sino también ante las bases para maximizar rendimientos. Bueno, Gustavo es uno de los mejores que yo conozco. Yo le tengo un gran respeto, una gran admiración. Adolfo dice, ¿a dónde están vendiendo el libro y cuánto cuesta? El libro está vendiéndose en Juricentro, en Expolibros, en la librería de la Universidad de Costa Rica, esta que está ahí por la calle La Amargura, y cuesta 5,000 colones el libro. Ok, y dice Luis Arturo Martínez, el tema es de suma importancia. ¿Cuál es la base política del proceso? Porque en la política no hay neutralidad. Bueno, yo estoy... Supongo que la ideología detrás de la Constitución, pero bueno, Alex es liberacionista. Sí, esa es mi camisa ordinariamente, pero en este proceso no ando puesta esa camisa, también soy sapricista. Sí, bueno, pero que no, dice que no la trajo, no lo hubiera dejado entrar. Bueno, pero yo para impulsar una nueva constitución, que es un documento que necesariamente debe pensarse de consenso en la medida en que la constitución debe pensarse para un pueblo con puntos de vista fundamentalmente diferentes, pues el proceso hay que abordarlo sin banderías políticas, pensando en el país nada más, pensando en un mejor sistema de vida, en una mejor Costa Rica que le permita a todas y todos incrementar su nivel de vida, vivir con más confort, que el país sea más competitivo. Entonces yo digo que la constitución política pues tiene una inclinación hacia el sistema democrático, que es lo que caracteriza al costarricense, hacia la libertad, la igualdad, la justicia, el orden, la seguridad, la paz. En eso somos muy claros y muy definidos. Desde el punto de vista económico, esta constitución no abraza ninguna teoría económica, ni de izquierda ni de derecha. Porque estamos clarísimos que para que un país vaya para adelante, la eficiencia de la empresa privada no puede ahogar los principios de solidaridad que se impulsan desde el Estado y viceversa. No por luchar por la solidaridad y el bien común debemos matar la iniciativa privada. En ese sentido, ampliamos y profundizamos la lógica del artículo 50 actual, que establece que el Estado promoverá el mayor bienestar de todos los habitantes del país, estimulando la producción nacional y el más adecuado reparto de la riqueza. Esa norma de equilibrio, esa norma es sabia. No es una norma neutral, es una norma de equilibrio muy importante que se asume y se refuerza para que el país, desde el punto de vista político y económico, más o menos siga representando lo mismo o siendo lo mismo, pero más competitivo desde el punto de vista del Estado
y desde el punto de vista de las facilidades que tendría la empresa privada para ser más productiva, porque es la empresa privada la que produce la riqueza que le permite al Estado hacer justicia social. Vamos a la segunda pausa comercial, porque además usted tendrá que contarme en la pausa con cuál canción vamos a despedir, porque el invitado es el que escoge ahora la canción de cierre. 2:44 y regresamos, don Alex, con un flachazo de preguntas, porque todavía me quedan muchos temas de conocer y nos quedan pocos minutos. Vamos a la pausa y volvemos. Matices, porque la realidad tiene muchos tonos. Con 47, regresamos a Matices, nos quedan 5 minutos, ¿verdad, Esteban? Sí, gracias, 6. Nos quedan 6 minutos de programa para abordar varios temas que nos quedan pendientes sobre una propuesta de nueva constitución política. Voy a tirarle las preguntas en flachazos. ¿La Asamblea Legislativa aumenta el número de diputados actuales, que son 57, don Alex? A 87 y se elegirían por lista nacional y provinciales. Ok, lista nacional y provincial. Perfecto. ¿Hay plazos para votar proyectos? Se le concede al presidente de la República cada semestre 2 posibilidades, es decir, en el año 4 posibilidades de presentar proyectos por vía rápida, y la Asamblea Legislativa tendría 2 meses como máximo para aprobarlo. Lo mismo que los nombramientos que tiene que hacer la Asamblea Legislativa. Ok, 2 meses como máximo. Los proyectos que entran en la corriente legislativa, que no vienen de las sesiones, digamos, que no vienen del Poder Ejecutivo, ¿también tienen plazo para votarse? Cuando los diputados así lo resuelvan por mayoría calificada. Ok. Uniones homosexuales, ¿qué plantea la nueva constitución? Se reconocen las sociedades de convivencia. De una vez en rango constitucional y se acabó el pleito por los códigos. Ahí están las sociedades de convivencia. Estado laico. Se reconoce el Estado laico. Que no un Estado ateo. ¿No? Sí, un Estado laico. Un Estado laico que respeta las creencias religiosas de las diferentes grupos que hay en el país. Pero no toma ninguna como oficial. Pero no se toma ninguna como oficial. Poder Ejecutivo, ¿hay cambios en el Poder Ejecutivo como tal? Se amplía a 5 años el periodo de la presidencia, se elimina una vicepresidencia, también se elimina una vicealcaldía, y se le reconocen al presidente competencias duras a nivel administrativo. Actualmente nuestra Constitución solo le asigna competencias de tipo protocolario, y ahora se le asigna al ministro y al presidente por separado para que haya una responsabilidad y hayan formas de verdaderamente pedir cuentas y evaluar resultados. Ok, 5 años el periodo presidencial con un vicepresidente o vicepresidenta, y en las municipalidades un alcalde con un vicealcalde o vicealcaldesa. También por 5 años, con posibilidades de reelección. Y se fortalecen las competencias y los presupuestos de las municipalidades. No podemos seguir con esta concentración de poder político y económico en el Valle Central. ¿El presidente podrá tener posibilidad de reelección? No. Si no continua, si no separada, sí. No, solo una vez, 5 años. ¿Solo una vez? Solamente una vez en la vida, por 5 años. ¿Los diputados? Los diputados pueden reelegirse hasta 3 veces. Pero no de manera continua. No, por supuesto que de manera continua. La carrera parlamentaria tiene sentido si es continua. Ok. La Contraloría General. Se convierte en un órgano colegiado. Se pasa de un contralor a 3. Eso no le sale caro al país porque hay un subcontralor. Lo que habría que agregar es un funcionario más. Uno más. Ok, y los controles que a veces se quejan de que la Contraloría dura mucho. Se elimina el refrendo previo. Okay. Se eliminan una serie de competencias que tiene la Contraloría que la pone a incidir en la parte administrativa. La Contraloría está para controlar. Okay. Entre otras cosas, novedoso, se le asigna la competencia de nombrar los auditores internos, que hoy estas son competencias de cada una de las administraciones. ¿Las municipalidades? Se fortalecen, ya decía, se le asignan competencias a nivel constitucional, y también se establecen la necesidad de asignarle presupuesto para que pueda realizar esas nuevas competencias que le asigna la Constitución Política, en un esfuerzo de desconcentración de poder. A las instituciones autónomas se les eliminan las juntas directivas y se crean 2 provincias nuevas. ¿Se crean 2 provincias nuevas? Exacto. Una provincia con los cantones del sur-sur, que se llamaría esferas, provincias feras, y otra provincia con los cantones que se ubican al norte de Heredia y Alajuela, que sería la provincia Arenal. Por supuesto que estos nombres tendrán que revisarse por los pueblos. A mí me encanta el nombre esferas. Tendríamos 9 provincias. 9 provincias. Eso es un tema interesante. 9 provincias.
en el sur Esferas, en el norte Arenal. Bueno, don Alex, apenas dice el Poas que todo muy sexy. Muchísimas gracias, don Randall. Siempre un honor estar aquí y cuando quiera seguimos hablando de la Constitución Política. Vamos a seguir hablando sin duda alguna de la Constitución Política. Don Alex, muchas gracias por resumirnos prácticamente. Creo que abordamos todos los temas importantes. Queda mucho pendiente, pero le agradezco enormemente por haber estado aquí. Mañana los invito a las 2 de la tarde, Matices. Mañana es Matices Internacional. El tema es Turquía. Erdogan, ese es el tema de mañana. Carlos Cascante, que es el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, estará con nosotros aquí hablando de quién es Erdogan, qué hizo Erdogan, por qué hay un golpe de Estado, porque algunos dicen que podría ser un autogolpe de Estado. Bueno, todo eso lo hablaremos mañana en Matices Internacional. Hoy nos despedimos con Carlos Guzmán, que canta Soy Tico, la canción que escogió don Alex, y quiero preguntarle por qué la escogió don Alex. Hemos estado hablando de construir una nueva Costa Rica y a mí me parece que en los últimos tiempos una de las canciones más lindas y más significativas de nuestra Costa Rica actual es precisamente esa, y yo estoy realmente enamorado, apasionado de que todos nos podemos integrar en esta construcción de Costa Rica y esa música nos sirve. Gracias, don Alex. Carlos Guzmán, Soy Tico, feliz tarde.